Bienvenidos a nuestra 10ª clase ya sobre el estudio de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy nuestro tema va a ser el tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. La Biblia nos dice cómo son justos y verdaderos sus caminos y Él es el Rey de los santos, Apocalipsis 15:3. Sin embargo, la criatura más importante de la creación divina no se mantuvo en esa justicia y la quebrantó. Es por eso que todos nacimos destituidos de la gloria de Dios, porque heredamos el pecado, nos dice Romanos 3:23. Esta realidad humana dañó nuestra relación con el Creador. La santidad de Dios no puede relacionarse con el pecado del hombre. Así que era necesario restablecer esta relación. El tabernáculo como edificio fue levantado con todo lo necesario para el oficio sacerdotal, de modo que se pudieran ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Así que el tabernáculo empezaba a ser una manera de poderse relacionar otra vez con el Creador. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo revelan la intención de Dios de reconciliarse con el hombre, nos dice 2 de Corintios 5:18. Toda justicia de Dios tipificada en el ministerio del tabernáculo encuentra en Cristo su representación absoluta. Cristo es el cumplimiento de aquellos tipos y figuras del Antiguo Testamento. Así que aquello era solo preparación para que pudiéramos recibir al verdadero. Él es nuestra justicia y dice, y nosotros somos hechos justicia de Dios en Él, 2 de Corintios 5:21. Nuestro primer punto nos dice la disposición física del tabernáculo hablaba de Cristo. El lugar santo contaba con el candelabro, con la mesa, con los panes de la proposición. Estos versos nos hablarán de Cristo en la distribución de cómo Dios mandó a hacer en el tabernáculo. Verso 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Este verso revela el orden establecido en el servicio ministerial. El primer pacto tenía ordenanza de culto para la expiación del pecado, con el fin de mantener la reverencia ante la santidad divina y el deber de honrar al Señor sobre todo, porque Él es el soberano, el Altísimo, y cuando nos acercamos a Él debemos de tener esa reverencia, ese respeto. Aquel culto de ellos en aquel entonces era ceremonial. Cada sacrificio era sombra de lo que habría de venir. Ahora, cuando Cristo ha sido ya revelado, Él nos enseña a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esto está en Juan 4:24. En aquel sistema religioso había un santuario. Santuario para entender el carácter santo del edificio. Aunque había un lugar santo, todo el tabernáculo recibe el nombre de santuario. Así se revelaba el carácter santo de Dios. Por eso, cuando el pecador se acercaba, ofrecía una víctima por su pecado a fin de ser reconciliado. El calificativo que recibía ese santuario era terrenal. Se le daba para mostrar que todo era tipo de las cosas celestiales. En Cristo somos partícipes de cosas mejores. En Hebreos se usa 7 veces el término mejor, esto para referirse a la superioridad del nuevo pacto. Miremos,
tiene una mejor esperanza en el capítulo 7, 19 de Hebreos. Todos estos números están en Hebreos, así que solo los voy a nombrar. Tiene un mejor pacto, tiene un mejor ministerio, tiene mejores promesas, mejores sacrificios. También tiene una mejor herencia y una patria mejor. El verso 2 nos va a llevar dentro del lugar santo y nos va a enseñar qué es lo que estaba ahí, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Dice que en la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El candelabro era una lámpara con 6 brazos. Aquí hay una figura de ello. El candelabro era el centro y tenía 3 brazos a cada lado. Alimentada con aceite para alumbrar, y se ubicaba en el lado sur del lugar santo. Esto lo puede leer en Éxodo 26, 35. Y en Éxodo 25, 32 también le va a decir la construcción, donde era un candelabro con 3 brazos a cada lado. El candelabro de oro era tipo de Cristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, nos dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía, dice, a este mundo. Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. En Cristo, ahora nosotros somos la luz del mundo, nos dice Mateo 5:14. Somos el resplandor de su gracia. La mesa de la proposición se encontraba en la parte norte del lugar santo. Esto frente al candelabro, aquí la tiene. Esta mesa simbolizaba la comunión de Dios con su pueblo y los panes, el alimento que Cristo nos da de sí mismo. Estos panes también representaban las 12 tribus de Israel y solo los sacerdotes lo podían comer. Levítico 24 del 5 al 9. Los panes tipificaban, ya le leí, el alimento que Cristo nos da de sí mismo. Recordemos que la noche de Pascua, cuando Él le brindó a sus discípulos el pan, Él les dijo que comiesen el pan que representaba su cuerpo. Así que era el alimento que nos daba de sí mismo. Él se dio a sí mismo. Los creyentes ahora somos real sacerdocio, nos dice Primera de Pedro 2:9. Con acción de gracias podemos participar de Cristo, que veíamos la semana pasada, como Él es el pan de vida. Punto B. El lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Este verso nos deja ver el segundo velo que dividía el lugar santo del santísimo. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo, y esto una vez al año. Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo celestial a través del velo, esto es, de su carne, nos dice Hebreos 10:20. Cuando Él expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó en 2, y no lo hizo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, porque nuestra salvación viene de Dios. Ahora, después de ese gran sacrificio, de ese amor incondicional que no tenemos palabras para expresarlo, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Hebreos 4:16.
El lugar santísimo era la mejor representación. Acá lo pueden ver. El velo está dividiendo y donde estaba el arca era el lugar santísimo. Y este lugar era la mejor representación de la santidad de Dios por la forma en que ahí se operaban las cosas. Verso 4 dice: el cual tenía un incensario de oro, el lugar santísimo, y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas del pacto. Veamos primero el incensario de oro, porque no lo podemos confundir con el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Este era el incensario, que era todo de oro puro, y ese oro representa la pureza de Cristo. Así como el sumo sacerdote entraba al santuario a ofrecer el incienso aromático. Recuerda en Lucas 1:9 cuando el papá de Juan el Bautista entró, dice que le había tocado el turno de ofrecer el incienso, y ahí recibe la revelación del nacimiento de Juan. El ofrecimiento de Cristo en la cruz es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, nos dice Efesios 5:2. Nosotros los creyentes ahora somos olor grato de Cristo, nos dice 2 de Corintios 2:15. Además, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que esta también estaba cubierta por todas partes de oro, y dentro de ella tenía 3 objetos: una urna de oro que era la que contenía el gomer del maná. ¿Se acuerda que vimos el maná? Éxodo 16, 33, 34, ahí lo pueden ver. Dice: Cristo es el pan de vida. Juan 6:54, quedamos totalmente enseñados a través de la clase anterior que Él es nuestro pan de vida. También estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esto, Números 17:10. Esto era una vindicación. Cuando dice vindicación, se está refiriendo al acto de recuperar lo perdido. Así que era una vindicación de Aarón como el sumo sacerdote elegido para oficiar frente al arca. Esto apunta a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 3:1. También estaban las tablas del pacto. La palabra de Cristo debe de abundar en nosotros a tal manera que seamos enseñados y exhortados unos a otros. Colosenses 3:16. El verso 5 nos dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aquellos querubines eran llamados de gloria porque Dios le hablaba a Moisés desde el propiciatorio. De entre los dos, el propiciatorio era la tapa que estaba encima de la otra parte. Ahí están las 3 cosas que la contenían, pero quiero que vean la diferencia y que entiendan que el propiciatorio es la parte de arriba. Allí se manifestaba la gloria de Dios. Éxodo 29:43. La palabra enseña que si aquello que perece tuvo gloria porque este pacto terminó, mucho más glorioso es lo que permanece, en el cual estamos ahora. 2 de Corintios 3:11. Esto es una clara referencia a la gloria que tiene el nuevo pacto
en Cristo. El punto número 2. Los ministros del tabernáculo hacían su oficio para establecer justicia. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Recuerde que estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Esto para que no se me confundan. Este verso nos ayuda a entender el verso 6, que lo voy a leer, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Este verso nos ayuda a entender que la forma como Dios dispuso el tabernáculo fue de acuerdo a la administración que se realizaría ahí. Primero se nos muestran las tareas de los ministros en el lugar santo. La entrada a aquel lugar estaba abierta a los sacerdotes. Ellos tenían un orden para realizar el sacrificio diario y la ofrenda a Dios. Así que esto lo hacían continuamente. La palabra griega para referirse a continuamente es diapantos, que significa sin restricciones. Los creyentes en Cristo ahora tenemos la libertad para entrar no al lugar santo, sino al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. En el cumplimiento de su oficio como sacerdotes, ellos ofrecían en la mañana y en la tarde el incienso sobre el altar de oro. Lucas 1 del 8 al 11. Cuidaban que las lámparas del candelero estuvieran encendidas permanentemente. Tenían que estar limpiando la mecha. También cambiaban la mecha o el pabilo, porque la mecha es muy típico de mi país. Dice, también cambiaban semanalmente los panes de la mesa de la proposición. Los creyentes como sacerdocio santo debemos ser diligentes en hacer las tareas que el Señor nos ha dado, porque al igual que aquellos sacerdotes en aquel momento tenían una función dentro de aquel lugar, dentro de la gente que llegaba y ellos que podían transmitir. Nosotros hoy día también tenemos esa función, así que se nos invita, se nos exhorta, se nos recuerda a poder mantener vigente ese lugar de servicio. Tanto Moisés como Cristo nos dan ejemplo de su fidelidad en la casa de Dios. Y la casa de Dios somos nosotros para Cristo. Hebreos 3 del 5 al 6. Si ellos nos dieron ese ejemplo de fidelidad, es para que nosotros podamos seguirlo. Mateo 25:21 nos enseña las recompensas del siervo fiel. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando le servimos al Señor con devoción, con reverencia, con entrega, con gratitud, vamos a experimentar ese gozo. Punto B. El oficio sacerdotal mostraba que aún no había un camino al lugar santísimo. No todo el mundo podía entrar. Y el que entraba lo hacía una vez al año. Verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, y esto una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. El que entraba ahí tenía que tener cuidado de entrar como debía, de lo contrario moría. Al lugar santísimo, ya lo dijimos, solo podía entrar el sumo sacerdote. En Éxodo 30, el verso 10, establece que Aarón haría expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado. El día de la expiación, todos los pecados de Israel
quedaban cubiertos, nos dice Levíticos 16:34. Esto que les acabo de explicar nos puede enseñar la limitante de aquel sistema. Cada año se hacía memoria de los pecados porque la sangre de aquellos animales no podían quitar el pecado. Así que lo que hacían era cubrirlo. Hebreos 10, 3 y 4. Pero Cristo, con un solo sacrificio por los pecados, se sienta a la derecha del Padre como sumo sacerdote celestial, mostrando ahí su superioridad. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados delante del Padre. Hebreos 10, 12, 14. El ministerio arónico enseña su imperfección porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios primero por sus pecados, nos dice Hebreos 9:22. Ahora, en Hebreos 9, del 13 al 14, contrastan la sangre de Cristo con la de los animales al decir, ¿cuánto más? Si aquel momento, bajo aquellas ceremonias, con la sangre de aquellos animales, se lograba, a pesar de lo limitante, ahora tenemos tremendo privilegio porque tenemos un pacto mejor. Se nos advierte a no tener por inmunda, esto significa por común, sin valor, sin gratitud, sin reverencia, la sangre de Cristo, la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados. Si no, debemos de conducirnos con temor y reverencia. Nos dice Hebreos 10:29 y 12:28, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tenemos que tener presente que la gracia no es para que hagamos lo que queramos. La gracia lo que nos da es un privilegio de poder ser lo que aquellos no pudieron hacer bajo aquel pacto levítico. También dice que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados de ignorancia. Un comentario de la Biblia de Senda de Vida Ampliada dice que los pecados cometidos por ignorancia, lo que se llamaría por descuido, apuntan a la verdad que hay cierta ignorancia por la cual se es culpable. Muchos de ellos son faltas que van contra reglas morales o reglas religiosas. Estos pecados no deben de minimizarse, aunque fueran cometidas por yerro. Así dice Números 15, 24, 25. Ellos necesitan ser expiados, necesitan repararse, porque si dejamos algo pequeño y no se corrige, se puede convertir en algo peor. Cristo nos limpia de todo pecado, nos dice Juan 1:7. Si nos arrepentimos. El perdón no funciona si no nos arrepentimos primero. Aunque ya Cristo lo hiciera, nuestro paso es el arrepentimiento para que pueda entrar el perdón. El verso 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras esa primera parte estuviera funcionando, todavía no podía funcionar la otra. El Espíritu Santo quería dar a entender que mientras el lugar santo existiera, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Si ustedes van, no lo voy a leer yo, pero van a los versos 9 y 10, que es en tiempo presente estar en el lugar santo. O sea,
Anteriormente decíamos que el Espíritu daba a entender que mientras el lugar santo estuviera vigente, no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para que permanezcamos en el lugar santo y no hayamos entrado al lugar santísimo? Lo puede leer, meditar y reflexionar en los versos 9 y 10, aunque voy a hablar más adelante de ello. Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es un pequeño adelanto de lo que les acabo de decir. Si Jesús no es nuestro Señor y no le hemos recibido y hemos recibido el perdón de nuestros pecados, no hay camino, no existe camino. Estamos en nuestras propias obras para podernos acercar a Él. Ahora, si lo tenemos, si hemos encontrado ese camino, tenemos acceso directo al Señor con nuestras peticiones, sabiendo que de Él recibiremos las contestaciones oportunas. Lucas 18, 7 y 8. Mas no entramos solo para suplicar para bendición. Cuando entramos al trono de su gracia, no lo hacemos solo para pedir, sino también para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nos dice Primera de Pedro 2:5, la primera parte. Pero yo quiero enseñarles cuáles son esos sacrificios espirituales que nosotros tenemos para dar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, nos dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos son los sacrificios aceptables a Dios. Punto número 3. Dice que Cristo entró en el lugar santísimo celestial habiendo obtenido eterna redención. Las ordenanzas del tabernáculo estaban impuestas hasta que viniera Cristo, hasta que llegara el verdadero. Es importante entender que cuando Hebreos se escribió, aunque Cristo había venido, el templo de Herodes, aquí tienen una ilustración de él, estaba en pie. Y los judíos no cristianos todavía ofrecían los sacrificios de la ley. Verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Recuerdan los versos 9 y 10 que les nombré? Ahora los estamos leyendo. Este verso expresa que todo aquel ritual era un simbolismo para entender el tiempo presente. Así que tratar de acercarme yo a Dios por medio de mis buenas obras no se logra. Nosotros nos acercamos a Él por medio de Jesucristo. Porque el culto levítico era una figura para enseñarnos una verdad respecto a la era de la gracia. Si ellos no lo lograron bajo la ley, nosotros no lo vamos a lograr ahora bajo la religión. Esto es una verdad. Así que en este verso el escritor hace ver que aquellos sacrificios no podían perfeccionar la conciencia del que lo practica. Solo era una purificación legal. Si yo tengo un buen comportamiento, yo no estoy fuera de la ley. Pero eso no cambia la conciencia del pecador. La purificación hecha por nuestro Señor Jesucristo, cuando es aceptada
porque tenemos que aclarar que Él hizo el sacrificio perfecto, Él abrió el camino, Él está sentado a la derecha. Podemos ahora descansar bajo su gracia. Nos hizo justicia y ahora somos aceptos al Padre solo cuando nosotros aceptamos y recibimos esa gracia. Nos lleva a vivir, cuando lo aceptamos, ese cambio, a ser nuevas criaturas, nos dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Está hablando del nuevo nacimiento. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí todas vienen a ser nuevas. No sé usted, pero yo experimenté este verso literalmente. Antes de mi conversión, antes de mi nuevo nacimiento, yo estaba en un momento de incapacidad, de frustración, no podía avanzar, no podía cambiar lo que me estaba sucediendo. Cada vez mi camino, no tenía camino, porque estaba todo tan grande que no podía avanzar ni hacia adelante ni hacia atrás. Esa era la frustración, que no podía hacerlo a pesar de que entendía que estaba mal. Pero el día que me explicaron que todos somos criaturas de Dios, pero no todos éramos hijos de Dios. A mí me habían dicho que todos éramos hijos de Dios. No me habían explicado el capítulo 1 de Juan, donde a los suyos vino y les dio el derecho, pero al ellos rechazarlo, Israel, entonces nos dio a nosotros la oportunidad de aceptarlo y de ser hechos hijos de Dios. Cuando a mí se me presenta esta verdad, yo lo hago en obediencia. Yo creía en la palabra, yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Así que cuando me presentaron este verso, yo creo en el verso. Y yo le explico y le digo al Señor cómo yo había recibido y yo quería ser su hija. Esto fue solo un acto de obediencia en aquel momento, que Dios tomó literalmente, y a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar. Y lo primero que experimenté es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquellas cosas que me limitaban, que me sostenían, que me frustraban, empezaron a perder el poder sobre mí. No habían cambiado totalmente en la forma física, pero internamente ya yo era libre de su poder. Verso 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, está hablando del sistema levítico, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Reformar, ya les di un adelanto con mi testimonio. Estas normas que ellos seguían eran externas, que purificaban en una forma ceremonial, pero no cambiaban la conciencia del pecador. En aquel tiempo yo no había dejado de visitar una iglesia. Como les decía, yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, lo que yo estaba experimentando internamente no cambiaba. A esto se refiere cuando era algo ceremonial. A pesar de que iba, no había un cambio interno. Se necesitaba ese cambio, yo lo necesitaba. El autor de Hebreos lo llama reformar las cosas, Un mejor sacrificio, un mejor sacerdocio. Fue lo que Cristo hizo. Logró transformar aquellos conceptos. Por ejemplo, el Señor enseñó que el pecado no es solo cometer la acción carnal, sino el consentimiento de lo malo en el corazón, aún antes
de consumarlo, nos dice Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La forma natural de pensar es que el adulterio es la consumación del hecho. Pero el Señor, como transformó los conceptos y nos ha llevado a la purificación interna que nace del corazón, cuando Él llega interiormente, cuando el Espíritu convierte nuestro ser en su morada, santifica, purifica. Aquellos deseos que dominaban se van. Así que no produce la acción carnal que seguía. A esto es lo que dice Mateo 5:28. Su sacrificio perfecto y su posición en el cielo nos permite disfrutar de la gracia, donde reposamos de nuestras obras. Reposar de nuestras obras. Había que hacer para mucha gente caminatas. Algunas veces había gente que se flagelaba. Hacían sufrir a su propio cuerpo a fin de hacer una penitencia para que Dios les perdonara el pecado. Esto no es necesario cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, porque ya Él lo hizo por nosotros. Él pagó nuestra deuda al Padre de una vez y para siempre. Punto B. Dice cómo Cristo entró con su propia sangre en el lugar santísimo celestial. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este verso nos presenta uno de los contrastes más elocuentes entre la ley y la gracia, entre los ritos y el verdadero culto a Dios. En el verso 1 de este capítulo que estamos viendo, 9, dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Ahora Cristo aparece como la realidad misma de ello. Ya se hizo realidad lo que antes solamente estaba ilustrando. Cristo despojó a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz, nos dice Colosenses 2:15. Todos los bienes que el pecado había robado al hombre, Cristo los recuperó en la cruz. Por eso les decía, yo estaba en un momento de crisis muy alto. Cuando yo hago aquella oración y me pongo de acuerdo con su sacrificio, con la oportunidad que Él me daba, lo primero que yo experimento es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el enemigo, a través de aquellos episodios que yo estaba viviendo físicamente, me la había robado. Y no solamente eso, sino muchas otras cosas más. Él roba las relaciones familiares, Él roba los sueños, Él roba el propósito de Dios en nuestra vida. Él roba la capacidad que tenemos de ser vencedores. Y ahí sigue la lista. Pero la buena noticia es que Cristo la recuperó en la cruz y nos la concede a través de su sacerdocio eterno. Todo lo que nos robaron nos lo vuelven a dar, y de una manera mejor. Además, el santuario donde intercede Cristo a nuestro favor dice que es más amplio y perfecto que el de Moisés. Cuando Jesús le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Porque cuando Él estaba allá, Él podía hacer mejores cosas para nosotros. Por eso dejó al Espíritu Santo para no dejarnos huérfanos. El tabernáculo celestial lo levantó el Señor y no el hombre. Haciendo esto gran diferencia, nos dice Hebreos 8:2. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos,
ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La santificación que viene de Cristo es hecha por su propia sangre. Fue la sangre de Él la que se derramó. Una sangre incorruptible que tiene más valor que el oro y la plata. Es preciosa como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, nos dice Primera de Pedro 1, 18, 19. Por eso es que es más eficaz. Por eso puede producir una limpieza verdadera. A mí me gusta limpiar. Y cuando usted limpia, tiene que acompañarse de líquidos que le faciliten hacerlo y hacerlo bien, porque usted lo puede hacer. Eso no significa hacerlo bien. Esta es la diferencia entre la ley y la gracia. Aquello limpiaba porque era necesario acercarse a Dios, tener comunión con Él. Pero en Cristo realmente podemos tener comunión. Se nos abre la oportunidad de entrar al salón del trono porque no solamente nos limpia, sino que lo hace bien. Quita por completo esa vieja levadura. El valor eterno de aquella ofrenda redentora hace que entrara una vez y para siempre. Esa ofrenda la recibe el Padre. Era la sangre de su Hijo perfecto, que no tenía que venir a este mundo ni despojarse de sí mismo. Y lo hizo para que usted y yo pudiéramos vivir bajo la gracia, en comunión con Él, para que pudiéramos ser más que vencedores sobre el pecado, para que no cayéramos en las limitaciones de la carne. Así que cuando el Padre recibe esa sangre, para Él es preciosa. Es lo más grande que podía haberse realizado. Por eso Él sacia aquella demanda de justicia y a través de ella el Padre nos ve y nos ve perfectos como era, como es y como estaba y como era. Aplíquele todos los tiempos, Cristo. Esa ofrenda era su cuerpo en la cruz, Hebreos 10:10, permitiendo nuestra redención eterna. Lo único que podemos es adorarlo, alabarlo y tener un corazón agradecido que diga gracias, Señor. Nuestra conclusión dice: no solo el tabernáculo fue un diseño divino, sino que nosotros también lo somos, pues Él nos hizo para alabanza de su gloria, nos restauró, nos rescató. El que seamos salvos por el sacrificio de Cristo es un plan de la justicia divina consumado en la cruz. Debemos desarrollar una actitud de acuerdo al privilegio que Cristo nos ha dado. Nuestro culto racional es y debe ser diferente al culto ritual del tabernáculo. Nosotros no podemos presentarnos por la costumbre, porque nuevas son sus misericordias cada día. Nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración es continua. Dice, más que ofrecer algo fuera de nosotros, el Señor nos pide que nos demos a nosotros mismos a Él como sacrificios vivos en santidad, de modo que le seamos agradables. Por eso le di los versos de Romanos 12, 1 y 2. Recuerde que no hemos terminado con este estudio de la tipología de Cristo. Nuestra próxima semana estaremos con el agua de la peña, porque Cristo es el agua de vida. Que el Señor siga
manifestándose a cada una de sus vidas. Bendiciones.